maravilla del mundo al alcance de la mano. Así que bueno, en esta oportunidad tenemos a Evelyn, una amiga que se dedica al turismo hace mucho tiempo. Ella es agente de viaje receptivo allí en el Perú. Y este webinar, que reitero el título para que salga en la grabación, dentro del ciclo de capacitaciones de CEPLA, Perú, magia, cultura y religión, una maravilla del mundo al alcance de la mano, surge porque, bueno, a los que tenemos ya algunos añitos en esto del turismo religioso, siempre creemos que las cosas maravillosas están lejos de nuestra tierra. Creemos que para poder conocer algo, a lo mejor tenemos que irnos a Japón, a China o a Europa, al viejo continente, y a los que hemos tenido el regalo de poder conocer esos lugares, y también tenemos el regalo de poder conocer lugares como el Perú, nos damos cuenta que no hace falta irse tan lejos para ver una maravilla como la que tienen ahí nuestros hermanos peruanos en su país, ¿no? Y no hablo solamente del Machu Picchu, porque también todo lo que es el entorno en base al Cusco y Lima mismo, una ciudad que tuve el gusto de conocer hace muchos años y acabo de volver a conocer recientemente con toda mi familia, y me he encontrado no solamente con un pueblo que cuida su gente, que cuida el turismo, que cuida sus plazas, que cuida sus monumentos, y que cuida sus visitantes. A modo de anécdota, estaba con mi familia esperando en un restaurante en la Plaza Mayor de Lima, tratando de conseguir un lugar para comer en uno de estos restaurantes donde venden esta comida que es tan particular de ellos, el ceviche. Y había dos señores que estaban ocupando una mesa y mesas grandes. Entonces se para un señor y me dice: señor, veo que está esperando, yo me corro con este otro señor, que no sé si se conocían o no, ocupamos nosotros dos esta mesa que está perfecta para nosotros y ustedes ocupen esta de 5. Ese tipo de gestos que quizás a uno le parecen sencillos, no son tan sencillos, sobre todo cuando uno es extranjero, cuando uno está visitando y que lo reciban con esa hospitalidad, al menos yo no lo he visto muy a menudo, ¿no? Así que eso solo pinta de alguna manera la idiosincrasia y el modo generoso de recibir a los turistas de los hermanos peruanos, ¿no? Así que por eso le comenté a Evelyn si no nos podía regalar un poco de su experiencia como, bueno, ella es licenciada en turismo, tiene una empresa receptiva, como les decía, de mucho tiempo, y bueno, quiso de alguna manera también conocer más acerca del CEPLA, y bueno, por supuesto está invitada a sumarse, luego de que nos envíe, que de hecho ya nos ha enviado todas sus credenciales y demás, porque es una trabajadora incansable y realmente una excelente persona. Así que bueno, dicho esto, Evelyn, tienes la palabra. No sé, Vane, si ya puede compartir ella imágenes, pero te escuchamos. Evelyn, muchas gracias, bienvenida. Sí, ya podría compartir. Bien, bueno, antes todavía de compartir, quiero primero agradecer la invitación hecha por Javier, a quien tuve el gusto de conocerlo lógicamente ya en persona cuando estuvo acá hace poquito, ¿no? Agradecer la asistencia de todos los presentes. Para mí, cada uno de ustedes, sinceramente, significan muchísimo, como le había dicho a Javier. Haya uno, haya 1000, para mí tienen la misma importancia, y yo con mucho gusto voy a compartir lógicamente lo que tenemos acá en Perú, que lógicamente muchos de ustedes están interesados en poder conocer, así que qué mejor que utilizar la tecnología para que más o menos tengan ahí una pequeña introducción de lo que representa el Perú, lo que les puede ofrecer y lo que lógicamente podrían disfrutar estando acá, ¿no? Entonces, dicho esto, voy a compartir ahí la pantalla. A ver, me permiten un momento. A ver, me indican por favor si, Sí, si lo pueden visualizar todos. Sí, perfecto. Tendrías que ampliar, digamos, tocar abajo. Ahí está perfecto. Ahí lo Ahora podemos sí, visualizar. ¿verdad? Perfecto. Bien. Tenemos ahí de fondo
definitivamente una de las maravillas del mundo, que es Machu Picchu. Y bueno, quiero iniciar básicamente presentándoles acá lo que escribió Confucio. Vayas donde vayas, ve con todo tu corazón. Entonces, básicamente una invitación a una reflexión de que estemos donde estemos, tenemos que disfrutar lo que tenemos. Y es que finalmente la vida es solamente una, así que continuamos. El tema de la exposición de hoy es Perú, magia, cultura y religión. El Perú, definitivamente ustedes conocen que se encuentra, así como vuestro país, Argentina, acá en América del Sur. Un país que nos ofrece muchísimo, que, bueno, tiene mucha diversidad, por eso se le conoce como país megadiverso. Entonces, dentro de la diversidad que tiene el país, podemos encontrar, por ejemplo, una diversidad de ecosistemas. Un poquito haciendo pausa aquí, vamos a tener muchos ecosistemas en el país que propician de que haya variedades de especies, ya sea de flora, ya sea de fauna. Básicamente el país se divide en 3 regiones, en la costa, en la sierra y en la selva. Y entonces, dentro de la diversidad, por ejemplo, de la flora, tenemos más de 25,000 especies de flora que en el mundo representa el 10%. Entonces, tenemos igualmente dentro de especies de aves, más de 1,800 especies que representa el segundo lugar a nivel mundial. Entonces, aquí básicamente tenemos dentro de la imagen, a ver si pueden apreciar, por ejemplo, dentro de la fauna, tenemos a los auquénidos, la llama, la alpaca, la vicuña, igualmente dentro de especies de aves, acá igualmente de orquídeas. Acá les tengo la imagen, por ejemplo, de la papa. Es necesario mencionarles que solamente en el Perú tenemos más de 4,000 variedades de papa. Así que hay papas de distintos colores, tamaños, formas y lógicamente distintos sabores, desde la papa más harinosa, aquella que crece encima de los 4,000 metros de altura, y las más aguadas que básicamente se utilizan para las frituras. Entonces, ahí una pequeña imagen para que tengan más o menos idea. Entonces, igualmente vamos a tener distintas tribus, distintas razas que hacen parte de un país, del Perú. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema. Aquí básicamente, antes de poder hablar acerca de la principal cultura que se desarrolló en el país, culturas pre-incas. Dentro de las principales, antes de dar paso a la cultura inca, se sucedieron, por ejemplo, la cultura chavín, nazca, tiahuanaco, paracas, mochica. Dentro de la cultura paracas fueron excelentes médicos. Habían desarrollado la medicina de tal manera, por ejemplo, que realizaban trepanaciones craneanas, por eso les puse esta imagen. En el caso de la cultura mochica, desarrollaron principalmente la cerámica. La cultura nazca, en cuanto, por ejemplo, a la pintura que se va a plasmar dentro de la cerámica. En el caso de chavín, sabemos que van a desarrollar, por ejemplo, la arquitectura, la ingeniería, y, por ejemplo, tenemos ahí las cabezas clavas. Entonces, en cuanto al tallado de las piedras, van a lograr un desarrollo. Y esto les muestro básicamente para mostrarles o para un poco introducir después a la cultura inca, porque la cultura inca va a ser una síntesis de todas las culturas que se sucedieron en el Perú. Y antiguamente, lógicamente, los incas van a abarcar territorios como parte de Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, parte de Bolivia y, lógicamente, el territorio peruano. Entonces, somos un país que compartimos algo de esta historia, parte de esta historia, ¿no? Entonces, el Perú también ofrece, lógicamente, una diversidad en cuanto al folclore. Por eso tenemos la imagen de las distintas danzas típicas
que son representación, lógicamente, del sentimiento humano. Entonces, si ustedes van a tener oportunidad de conocer el país, en muchos casos se van a topar justamente con este folclore. Otra de las diversidades que el país ofrece es en cuanto a la gastronomía. Tenemos una variedad, lógicamente, de platos típicos. Y justamente el Perú se constituye en uno de los países que más platos típicos o un destino turístico gastronómico, y justamente ha sido hace poquito elogiada en este tema, ¿no? Consiguiendo un reconocimiento a nivel mundial. Dentro de los platos típicos que seguramente van a tener oportunidad de poder conocer y saborear, tenemos por excelencia el ceviche. En el caso del ceviche, es un plato, sabemos, hecho a base de pescado. El pescado cocido a base básicamente de limón. Entonces, siempre acompañado del ají. Entonces, el ceviche definitivamente es un plato que si no se come con bastante picante, no es ceviche. Otro plato distintivo del Perú, el lomo saltado, que es una mezcla de una gastronomía local con una gastronomía china. Esto, lógicamente, que ha ido evolucionando. Tenemos la causa limeña, este plato hecho a base de una de las variedades de papa que ya les había hablado. Tenemos más de 4,000 variedades, y una de las papas tal vez más ricas es la papa amarilla. Y bien, esto básicamente de manera general en cuanto al Perú, lo que el Perú ofrece. Y ya para adentrarnos al tema de Cusco. Cusco como ombligo del mundo. Para poder hablar del Cusco es necesario y obligatorio hablar definitivamente de la cultura inca. Una cultura que sabemos se habría iniciado en los Andes. Esta imagen básicamente plasma la historia de los incas. Sabemos que los incas no tuvieron escritura, pero se valieron de muchas formas para guardar su historia. Una de ellas, no sé si hayan oído hablar acerca de los quipus, eran instrumentos mnemotécnicos hechos a base de cuerdas de distintos colores, una cuerda principal de las cuales pendían otras cuerdas de distintos colores y con distintos nudos. Cada color tenía un significado. Cada nudo igualmente tenía un significado. Habían nudos simples a base de un solo amarre, pero nudos compuestos. En un solo nudo podías encontrar hasta 10 amarres. Entonces, fueron un sistema de códigos que les sirvieron a los incas para guardar no solamente números, estadísticas, sino también historia. Y de esto lo van a dar como testimonio los distintos cronistas, no solamente mestizos, sino también españoles que llegaron a estas tierras y nos dejaron lógicamente sus libros. Otra forma de guardar su historia fueron las leyendas, los mitos. Por ejemplo, una de las leyendas más principales que enseñaban los incas fueron las leyendas de Manco Cápac y Mamaol. Según esta leyenda, los incas decían ser hijos del dios Sol, por tanto en la tierra también divinidades. Y como hijos del dios Sol eran no solamente obedecidos, sino respetados, venerados. Según la leyenda, los incas fueron enviados por su padre, el dios Sol, para fundar la ciudad del Cusco. Y Cusco es el verdadero nombre de nuestra ciudad. Significa ombligo de la tierra. Fue cambiado a Cusco con Z, tal vez como una primera forma de adaptar el idioma quechua al idioma español. Pero, ojo, Cusco con Z también significa perrito, o sea, perro pequeño. Y por esta significación es que el nombre de nuestra ciudad fue cambiado a Cusco con S. Según esta leyenda, los incas habían salido del lago Titicaca portando una barreta de oro, y según el pedido de su padre, donde se hundiera de un solo golpe, ahí debía fundarse esta ciudad, la ciudad del Cusco. ¿Por qué les cuento de estas ciudades? Un poco para poder entender el pensamiento de los incas y cómo ellos
ellos transmitían sus historias a través del tiempo y justamente eran seleccionadas personas con una alta capacidad en cuanto a memoria para poder contar en medio de plazas públicas la historia de sus ancestros, y lo hacían muchas veces a través de estas leyendas. ¿Y qué significa esta leyenda? Porque toda leyenda siempre tiene algo de verdad. Lo que en realidad esta leyenda nos estaría contando es acerca del verdadero origen de los incas. Salieron del lago Titicaca. No es que hayan salido de las aguas, sino de los alrededores. Y esta leyenda nos estaría contando acerca del verdadero origen de los incas. Cuando dicen salieron del lago Titicaca, vean, ahí se desarrolló la cultura tiahuanaco. Y ellos serían los ancestros de los incas. La barreta de oro habría significado una planta importante como parte de su desarrollo, en este caso el maíz. Por eso es que toda vez que veamos a un inca, aunque en este caso el inca sosteniendo la barreta, aquí no lo plasman como realmente es. Siempre que vean una imagen, ya sea en el internet, ya sean en esculturas aquí en la ciudad del Cusco, siempre en la cabeza de la barreta va representado el maíz. Entonces, una dieta importante como parte de su desarrollo. Llegaron a estas tierras y en el Cerro Huanacauri es donde se habría hundido esta barreta, y es ahí donde eligieron a este valle, la ciudad del Cusco, como su capital del imperio de los incas, como les había dicho, abarcando los incas estos territorios mencionados y dentro de ellos también Argentina. Los incas habrían llegado hasta la parte de Tucumán en Argentina. Y vean, muchos nombres, por ejemplo, de estas ciudades también, o de estos lugares, todavía nos hablan del idioma que dominaron los incas, el quechua. Por ejemplo, las pampas argentinas. ¿Qué significa pampa? Pampa es una palabra quechua que significa llano. Muchas palabras todavía lo seguimos utilizando en quechua. Por ejemplo, el chullo. El chullo también es una palabra quechua. El chullo siempre va a ir tapando la oreja. ¿Y por qué el chullo tiene esa prolongación para tapar la oreja? Porque los lugares que habitaron los incas siempre fueron de altura. Y en la altura, generalmente el frío hace, por ejemplo, que duela el oído. Entonces, los incas habrían elegido este lugar como su capital. Y como capital, lógicamente, era una de las ciudades más bellas, más importantes de este imperio llamado Tahuantinsuyo. Tawa es 4 y Suyo nación. Por eso fueron las 4 naciones que abarcaron este imperio, cuyo centro, cuya capital fue la ciudad del Cusco. Y como capital, lógicamente, tenía las construcciones, los palacios más bellos. Una de las edificaciones más importantes y por excelencia en cuanto a arquitectura definitivamente ofrece lo mejor que lograron los incas, es el Coricancha. Aquí tienen una imagen del Coricancha. Uno de los templos, por ejemplo, dedicados en aquel entonces a las estrellas y al dios Illapa. Los incas fueron politeístas. Su principal divinidad hasta cierto momento fue la del dios del sol. Pero comprendieron que el sol solamente gobernaba durante el día y había otra divinidad principal a la cual le van a denominar Apucontiki Huiracocha. Y dentro del Coricancha habían templos justamente dedicados a sus distintas divinidades principales. Entonces, dentro del Coricancha tenemos, como les había dicho, el templo de las estrellas. Como ustedes pueden apreciar, todos estos templos estaban completamente construidos en piedra. Si ustedes notan, dentro de las junturas no va a haber ningún tipo de argamasa, solamente piedra con piedra unida. Para poder ensamblar y evitar, por ejemplo, en caso de sismos, estas edificaciones se cayeran, vamos a notar cierta inclinación de las construcciones. Si ustedes se paran, por ejemplo, con los pies juntos, alguien les empuja, es obvio que se van a caer, pero si están con los pies abiertos, estamos mucho más sólidos. Entonces, esto van a aplicar dentro de las estructuras que ellos van a realizar en aquel entonces. Igualmente, el machiembrado, que ya lo conocieron. Entonces, cuando
bueno, acá en el país, lógicamente sucedieron terremotos bastante fuertes, uno en el año 1650, otro en el año 1950, otro en el año 1983, y vean, ningún tipo de daño van a tener estas edificaciones. Y otros palacios también que van a poder apreciar aquí cuando ustedes estén acá en la ciudad del Cusco. Por ejemplo, acá tenemos la calle Loreto. Vamos a retroceder. Por favor, si no me logran oír, si quieren que aumente un poco el volumen, me avisan. Entonces, tenemos la calle Loreto. Si ustedes pueden apreciar, del lado izquierdo estaba el Amarucancho, que fue el palacio del 11º emperador, aquel emperador quien tuvo las primeras noticias a la llegada de los españoles. De este lado tenemos el Ajiahuasi, o la Casa de las Escogidas. Era una especie de convento donde las niñas a partir de los 12 años, entre las más bellas del imperio de los incas, eran traídos para el servicio solar, para el servicio del sol. Y por ende, para el servicio de los incas. Es por eso que los incas podían utilizar de estas vírgenes y hacerlas como sus concubinas. De acuerdo a las investigaciones, por ejemplo, solo Huayna Capac tuvo más de 400 hijos a la llegada de los españoles. Tenemos otro palacio que correspondió al hijo de Pachacútec. Pachacútec fue el principal emperador de aquel entonces, 9º emperador, quien gobernó desde el año 1438. Y recién desde su gobierno es que a esta cultura se le conoció como imperio. Entonces tenemos los restos de estos palacios y vemos acá también ya una construcción posterior. Acá el palacio de Cusicancha, que habría sido un palacio de Pachacútec. Tenemos acá Colcampata, palacio del primer emperador, quien fundó la ciudad del Cusco. Entonces, acá igualmente dentro ya de la Plaza de Armas tenemos un palacio, el palacio en este caso también de Pachacútec. Entonces, son algunos de los atractivos que nos ofrecen, porque a partir de la llegada de los españoles, si bien es cierto, muchas de las estructuras fueron cambiadas a nuevas estructuras, pero hasta hoy en día podemos ver justamente que muchas de ellas todavía siguen en pie. Otro de los atractivos, y definitivamente cabe mencionar que luego de la conquista española, es que van a llegar a estas tierras distintas órdenes religiosas. Dentro de la primera orden que llegó a esta tierra fueron los dominicos, y los dominicos optaron por construir la primera iglesia encima del templo del Coricancha. Y tenemos acá la catedral, y lógicamente por la importancia, ocupando el espacio dentro de la Plaza de Armas, el más imponente, ¿no? Dentro de la catedral, por ejemplo, vamos a ver distintos trabajos en cuanto a arte. Por ejemplo, si ven por este lado de la catedral, de este otro lado que ya no se ve, está la iglesia de la Sagrada Familia. De este lado tenemos la iglesia del Triunfo. Las tres iglesias en conjunto hacen la catedral. Y dentro de la catedral, justamente de la Sagrada Familia, tenemos, por ejemplo, este bello trabajo realizado en pan de oro, el altar de la Sagrada Familia. Y vean, ¿por qué se utilizó el oro en aquel entonces? Ojo, es necesario mencionarles que en la época de los incas, el oro no tuvo el valor que hoy tiene para nosotros, un valor económico. En aquel entonces fue un valor básicamente religioso. Entonces, entendiendo esto, las distintas órdenes religiosas van a aprovechar de esto para poder introducir, y es que en un inicio, si bien es cierto, estuvieron prohibidos a poder adorar a sus antiguas divinidades, van a introducir estos elementos para que los capten, para poder convertirlos rápidamente a la religión católica. Entonces, se va a utilizar gran cantidad de oro, no solamente para poder cubrir los altares, como conocemos hoy como pan de oro, sino también los marcos de las distintas pinturas,
que tenemos no solamente dentro de la catedral, sino dentro de las distintas iglesias, de las distintas órdenes que llegaron a estas tierras. Acá tenemos el coro de la catedral. Vean un bello trabajo realizado completamente en madera. Aquí de este lado tenemos, aquí de este lado tenemos la representación de todos los santos del mundo, con sus distintas significaciones, y aquí en medio cuerpo todas las vírgenes. A ver, antes de pasar, me había olvidado mencionarles, la imagen no me permite verlo, pero acá tenemos, por ejemplo, la Virgen con el niño y el pajarito. A ver, dentro de las órdenes, cuando llegaron a estas tierras, van a venir, por ejemplo, distintas influencias en cuanto a pintura. Entonces, una de las pinturas más bellas de la catedral, por ejemplo, aquí una pequeña imagen, básicamente para poder apreciarla. Otra vez se salió. El pintor de esta, el autor de esta pintura, perdón, Bernardo Vitti, o como le conocen como Bernardo Demócrito Vitti, que va a tener una influencia manierista. Aquí tenemos, por ejemplo, la otra iglesia, como les había mencionado. La primera orden que llegó a estas tierras es la orden dominica, que es esta iglesia tenemos construida sobre las bases del antiguo templo del Sol. Aquí la construcción de piedra andesita, la que vemos oscura, distinta al resto de la construcción, es claramente inca. Entonces, arriba tenemos la iglesia. Otro de los atractivos acá dentro de la iglesia, por ejemplo, tenemos su altar, las pinturas aquí representando, por ejemplo, al fundador de esta orden. Perdón. Estoy retrocediendo. A ver, a San Ignacio de Loyola. Acá todas las pinturas, por ejemplo, van a representar la vida de San Ignacio de Loyola. Entonces tiene un museo, de hecho la mayoría de las iglesias cuentan con un museo que van a poder conocer en cuanto hagan la visita. Otra de las iglesias, aunque bastante pequeña, a unos 48 kilómetros de la ciudad del Cusco, es la iglesia, a ver, ustedes pueden ver toda la pantalla o están viendo también acá. A ver, la iglesia de Andahuaylillas. Vean el trabajo, como les había mencionado, en Pan de Oro. Pese a estar esta pequeña iglesia bastante alejada de la ciudad, vean la riqueza que tiene desde su altar, los cuadros de las pinturas. Entonces, es claramente la importancia que le dieron las distintas órdenes dentro de la evangelización a los pobladores indígenas, quienes lógicamente no creían en estos dioses, pero a través del tiempo, a través de una imposición y de la extirpación de idolatrías, poco a poco la gente va a ir convirtiéndose a la religión católica. Y hoy en día la mayor parte de la población peruana somos católicos. Entonces, definitivamente el tema de Perú, magia, cultura y todo lo que ofrece, vamos a tener acá como parte de estos atractivos también a la iglesia, ¿no? A la iglesia y con todo lo que tiene aquí. Perdón. Y vean, en cuanto al techo de la iglesia, por ejemplo, de Andahuaylillas, y por la riqueza que esta tiene, se le conoce como Capilla Sixtina de América. Definitivamente, en cuanto al valor a la Capilla Sixtina, tal vez no será mucho, pero así, pequeña que es, ofrece bastante. Otra de las iglesias que tienen para conocer acá es la iglesia de Huaro, una iglesia típicamente pueblerina. Pero vean,
Si bien es cierto, esta iglesia no tiene mucho trabajo en pan de oro, pero vamos a ver que toda la iglesia ha sido cubierto con pintura al fresco. El autor, de apellido Escalante, y básicamente va a tener una influencia manierista. Acá tenemos otro de los atractivos que tiene la ciudad del Cusco a pocos kilómetros al sur. Tipón, que habría sido un palacio del Inca Huiracocha. Entonces, vean ahí los distintos trabajos en cuanto a andenerías. Se dice que al año se cultivaba en estos andenes hasta 2 veces por año. Entonces, dentro de las especies más trabajadas en aquel entonces fueron, por ejemplo, el maíz, la quinoa, kiwicha, la papa. Entonces, estos productos que sacaban eran, luego de ser secados, eran guardados en grandes almacenes, muchas veces cerca al lugar o muchas veces en lugares específicamente construidas. Acá, por ejemplo, el almacén de este lugar. Y les hablaba, por ejemplo, eran previamente secadas. Por ejemplo, de acuerdo a investigaciones, no sé si ustedes hayan oído hablar del chuño o de la moralla. Es una papa seca, una papa deshidratada, que, bueno, de acuerdo a investigaciones se han encontrado chuños con más de 1000 años de antigüedad y aún aptos para el consumo. Así que son algunos de los conocimientos que nos han dejado nuestros antepasados. Por excelencia, en el caso de Tipón, tiene trabajos en cuanto a ingeniería hidráulica. Como podemos ver acá, una fuente que a través de más de 5 años o más de 5 siglos después de haber sido abandonado este lugar, aún vean que sigue proveyendo de agua a la parte baja. Entonces acá tenemos una de las fuentes que sigue funcionando. Y en cuanto a cada una de las caídas que tenemos acá, de acuerdo a estudios, o sea, lo han hecho con tanta precisión que la cantidad de agua que cae en uno de los lados también se repite en el resto en cada una de las caídas. Otro de los atractivos, apenas a 33 kilómetros de la ciudad del Cusco, tenemos a Moray. Moray, como ustedes pueden apreciar, tiene construcciones de andenerías en forma circular como si fuera un anfiteatro. Ojo, de acuerdo a estudios, está demostrado que la diferencia de temperatura de andén a andén hay una diferencia más o menos de 2 grados centígrados. Así que los incas lo que habrían hecho en este lugar es representar los distintos pisos ecológicos que ellos dominaron. Y esto utilizaron como una especie de laboratorio agrícola para poder aclimatar especies de plantas traídas de las alturas para poder aclimatarlos a zonas más bajas, más cálidas. Entonces, por ejemplo, de la zona de la Puna traían plantas, por ejemplo, como la papa, y claramente hoy podemos ya inclusive cultivar casi al nivel del mar. En el caso de la papa traída, poco a poco plantaban en un andén más bajo. Y una vez que estaba aclimatada, iban bajando al siguiente andén hasta que esta planta estuviera aclimatada. Entonces, como les había dicho, aquí en Perú tenemos justamente papas que se cultivan en alturas superiores a 4.000 metros de altura y otras al nivel del mar. En el caso del maíz también sucede lo mismo, al igual que la quinoa. Entonces, es parte de los conocimientos que nos han dejado nuestros antepasados. Y en el caso de la papa, ha salvado al mundo justamente de la hambruna, que seguramente deben tener conocimiento. Entonces, la papa es un legado de nuestros antepasados, una especie domesticada. Antiguamente, esta papa, antes de ser domesticada, había sido una planta venenosa, pero vean lo que lograron nuestros antepasados domesticándolo. Otro de los atractivos que tiene nuestro país, nuestra región del Cusco, tenemos Chinchero. Y vean el sincretismo de estas construcciones. Claramente acá una construcción inca, donde podemos ver ahí nichos
nichos que sirvieron para albergar en épocas de festividades a sus divinidades. En el caso de estas divinidades, habrían sido los cuerpos momificados, en este caso de los emperadores, quienes ya estaban muertos. Entonces, sus cuerpos eran tratados para conservarlos y estos eran tratados como si estuvieran en vida. Eran llevados no solamente a los distintos lugares de la ciudad del Cusco, sino también fuera de ella para que la gente pudiera conocerlos. Entonces, estos, por el tamaño que habrían tenido y como estaban ubicados dentro de una plaza, sirvieron justamente para ubicar a estas divinidades. Y arriba tenemos la iglesia de Chinchero, todavía del siglo XVII. Antes de pasar. Y tenemos como parte del atractivo que tiene esta zona de Chinchero, los trabajos agrícolas. Vean que estos lógicamente se aprecian bastante atractivos por los colores, como si fuera un tablero de ajedrez. Y es básicamente por el tipo de cultivo que se tiene en cada uno de ellos. La de color marrón todavía no está cultivado, pero vean ahí. Otro de los lugares que son dignos de conocerlos es en el caso de Pisa, que habría sido una especie de hacienda de Tupajinca Yupanqui, hijo de Pachacútec. Vean las estructuras igualmente con estilo, lógicamente, de construcción inca. Las terrazas agrícolas de este lado podemos igualmente apreciar que van desde el fondo del valle hasta la parte alta. Acá hay construcciones igualmente de esta parte. Dentro del recorrido, por ejemplo, de un tour comúnmente conocido como el Valle Sagrado de los Incas, podemos apreciar estos panoramas. Vean la agricultura desarrollada ahí a un costado del río Vilcanota. En el caso de las montañas, aquí en la fotografía no se aprecia, pero solo de este lado se encuentra la cordillera de los Andes y desde distintos ángulos podemos apreciar todavía sus cumbres nevados. Dentro de la gastronomía, que también vamos a poder disfrutar durante estos recorridos, distintos platos típicos. Aquí apreciamos, por ejemplo, el chicharrón. Otro de los lugares para poder conocer es Ollantaytambo, que dicho sea de paso, hace algunos días ha sido elegida como el pueblo típico más popular a nivel mundial. Es básicamente es un pueblo bastante, es un pueblo típico que se ha asentado hoy en día en sobre construcciones incas. Aquí de este lado podemos ver ya un paso para su templo principal. Un poco más allá de Ollantaytambo tenemos acá distintos panoramas. Tenemos ahí el tren de Perú Rail que nos lleva hacia Machu Picchu. Entonces, dentro del recorrido de este tren, podemos apreciar igualmente distintos restos arqueológicos y vamos a ir siempre al costado del río Vilcanota. Una manera de saber que estamos muy próximos a Machu Picchu, que es considerada tal vez una de las maravillas mundiales, es del cambio de clima y especialmente de la flora. Por ejemplo, vean la diferencia de este lado, donde claramente vemos ahí el eucalipto, pero acá ya vemos una flora mucho más exuberante. Y lógicamente acá tenemos la imagen de Machu Picchu. Machu Picchu, si bien es cierto, hoy en día es una de las ciudades incas más populares y más conocidas, en aquel entonces Machu Picchu, y no es por quitarle tal vez mérito, Machu Picchu apenas habría sido una hacienda del Inca Pachacútec, el principal emperador. Lógicamente la ciudad del Cusco, por ser la capital, era la ciudad mucho más hermosa. Todo el mundo deseaba conocerla.
Dicen que persona que lograba conocer la ciudad era respetada entre el resto de las personas, es decir, adquiría un mayor estatus social. Si hacemos una comparación con hoy en día, habría sido el sueño americano de aquel entonces. Así que persona que llegaba a la ciudad del Cusco adquiría ese estatus. Y, por ejemplo, claramente lo podíamos notar. Por ejemplo, si en el camino a la ciudad del Cusco se encontraban dos personas extrañas, quien tenía que saludar era la persona que aún iba a llegar a la ciudad del Cusco, pero la que salía tenía que lógicamente ser saludada. Y si lograban hablar el idioma que hablaron nuestros ancestros, el quechua, eran mucho más respetados entre el resto de las personas. Entonces, Machu Picchu, definitivamente por no ser conocida sino hasta el año 1911, luego del descubrimiento hecho por Hiram Bingham, esta ciudad fue conservada casi en su totalidad. Lo único que pudo destruir en este lugar fue la flora que cubrió casi completamente la ciudadela. Y entonces, la ciudadela de Machu Picchu, prácticamente es como una cápsula del tiempo que nos puede mostrar claramente de lo que los incas habrían logrado en aquel entonces. Por ejemplo, en cuanto a urbanismo, en aquel entonces siempre los incas van a poder separar la parte, por ejemplo, donde vivía el pueblo, donde trabajaban, donde producían, donde estaban sus templos. Por ejemplo, los templos principales de este lado podemos claramente notar por la calidad de sus estructuras, a diferencia de estas otras. Y bien, Machu Picchu se traduce como montaña vieja. Montaña vieja básicamente por la presencia de una de las montañas que en aquel entonces, las montañas fueron venerados por nuestros antepasados. Y bien, hasta aquí la exposición. Me gustaría que lógicamente me hicieran algunas consultas que yo gustosas lógicamente las voy a atender. Y bueno, a veces con ver Machu Picchu decimos que con eso concluyó todo, ¿no? En realidad, al venir a la ciudad del Cusco, no solamente podemos apreciar lo que nos dejaron nuestros antepasados, ya sea en la época inca, sino también en la época española, en la época de la República, sino también podemos apreciar distintos panoramas naturales, así como también en el caso de la diversidad, ya sea de flora, de fauna, de aves, entre otras. Aquí, por ejemplo, una de las ventajas de conocer la ciudad del Cusco es que vamos a tener tal vez bastante próximos algunos atractivos naturales. Por ejemplo, aquí tenemos la laguna de Humantay. Muy visitada esta por el color de sus aguas. Tiene aguas de color turquesa. Y próximo a ella tenemos ahí justamente la cordillera de los Andes. Una bella foto definitivamente. Igualmente acá podemos ver la montaña de colores. Se le conoce también como montaña de los 7 colores por los colores que apreciamos acá. Entonces, son algunos de los atractivos que básicamente quisiera justamente acercarles para poder animarlos a visitar nuestro país. Hola. Perfecto, perfecto. Estamos escuchando con total atención. Bien, si tuvieran algunas consultas, por favor. Bueno, si me permitís, Evelyn, en principio, bueno, agradecerte, leerte los chats que felicitan tu excelente presentación, que han conocido muchos lugares que nadie mostró, que quieren volver algunos, otros se maravillan por algo tan lindo y tan cerca. Mateo desde Italia dice que es excelente. María Teresa Tenti dice que desconocía estos lugares cercanos, una maravilla. Tenemos entre nosotros también una compatriota tuya de Lima, también felicita por la exposición.
Así que bueno, si quieren damos lugar a algunas preguntas. Muchas gracias, Evelyn, la verdad que hermoso poder saber de todo esto y compartirles a cada uno. Si quieres puedes dejar de compartir pantalla, Evelyn, así A ver. ven más la cara. Bueno, dice, está también con nosotros Gabriela, del Instituto Nacional de Promoción Turística. Bienvenida, Gabriela, muchas gracias por estar y acompañarnos. Bueno, contarles que este tipo de iniciativas, este tipo de destinos también requieren de nosotros como transmisores de la buena noticia, ¿no es cierto? Próximamente vamos a tener en el CEPLA un producto que va a tocar todos estos lugares y también contarles que también se adaptan para los distintos públicos que podamos llegar a tener en nuestras empresas. Por ejemplo, uno ve la laguna Humantay y dice cómo vamos a hacer para subir, está a 5.500 metros de altura, pero está todo armado para que el que quiera hacerlo caminando lo pueda hacer y el que no lo puede hacer acá, llevado por gente muy conocedora del lugar, con todos los cuidados necesarios. Por supuesto también la visita al Machu Picchu, que es este santuario tan bello que nos presentaba y que seguramente más adelante haremos una exposición más específica, que también está todo muy cuidado, como yo le decía al principio, o sea, personas que no tienen por qué creer que es una exigencia física o que tienen que prepararse físicamente. Por supuesto que quien va a subirlo de manera pedestre, y sí tiene que prepararse porque son algunos metros de altura, sobre todo en la altura. El solo hecho de llegar a Cusco, que está a 3.800 metros de altura, implica que nos falte un poco el aire. Pero pasados 2 o 3 días ya nos aclimatamos y podemos vivir esto de una manera maravillosa. Contarles también que cuando estuve allí, me salí un poco, a mí me gusta salirme de los circuitos. Entonces, Evelyn estaba un poco asustada porque dice, ¿en qué momento le da un infarto a este señor que subía y bajaba como si fuera una cabrita por el entusiasmo que tenía? El punto era que yo estaba con mis hijos y mis hijos me incentivaban y motivaban a que hiciera todas estas cosas que un poco a lo mejor eran extremas para la falta de preparación física que yo tenía, ¿no? Pero el último día me fui a la catedral, se abona un bono que le permite visitar, corregime si me equivoco, 3 iglesias, la catedral, el arzobispado y la iglesia de Santo Domingo, y la catedral hacia su derecha tiene una exposición del Santísimo permanente, que creo que inclusive mucha gente desconoce, ¿no? Y para nosotros los que hacemos turismo religioso y somos personas que también queremos agradecer a Dios todas estas maravillas, para mí fue un cierre hermoso porque pude entrar a esa capilla de oración perpetua que se puede entrar de manera gratuita y quedarme un rato largo agradeciendo todos estos lugares que están a 4 horas de vuelo de Buenos Aires, ¿no? Entonces, realmente un lugar para aprovechar y una posibilidad hermosa que nos regalan en este lugar de nuestros hermanos peruanos, ¿no? Así que muchísimas gracias. Aquellos que quieran pueden abrir el micrófono y bueno, hacer sus preguntas o sus devoluciones. Muchas gracias. Evelyn, soy Eldi, un saludo desde Bolivia. Bueno, tenemos también unas alturas, yo Chabamba en un valle que es de a 2.600 metros, o sea que estamos preparados para ir. Yo he ido varias veces al Cusco, a Machu Picchu, realmente es un lugar espectacular, maravilloso. No hay como esa belleza de Machu Picchu. Bellísimo. Felicidades por tu exposición. Cariño desde Bolivia. Muchas gracias. Gracias por vuestra asistencia. Un gusto y qué bueno que la tecnología nos acerque de esta manera, ¿no? Y tener más oportunidades. Si quieren ahí preguntar sobre alguno de los lugares, por ejemplo, hablaba Javier Luna acerca de cómo llegar a Humantay. Es necesario, lógicamente, hacer, por ejemplo,
visitas bien organizadas y planificadas, porque en el caso de la laguna de Humantay y la montaña de Colores, por ser estas encima de 4.000 y 5.000 metros de altura sucesivamente, lógicamente hay que planificar para que la visita sea ya al final. Entonces ya con el cuerpo aclimatado y si lógicamente todavía sienten los estragos de la altura, ahí tienen los caballos para poder subir, ¿no? Bueno, acá le compartimos nuestros medios de contacto, allí las preguntas que quisieran hacerle a Evelyn o a nosotros como CEPLA, vamos a responderla. Recuerden, aquellos que quieran solicitar su certificado de participación, lo pueden hacer también por mail. Bueno, ahí tienen todas nuestras redes sociales para que podamos seguir en contacto. Algunos nos la pedían por privado, por eso las compartimos. Y bueno, si hay alguna pregunta más, este es el momento. Si no, agradecer, Evelyn, está terminando tu presentación. Javier, ¿y los datos de Evelyn? ¿Cómo los obtenemos? Tenemos todo. Nosotros tenemos todos los datos, los que quieran, nos piden, y los pasamos. Evelyn forma parte de nuestra familia de CEPLA, así que, claro que con cariño compartimos todo lo que haga falta. Bueno, agradecemos a todos los que nos acompañan, los miembros de CEPLA y las agencias que se contactan con nosotros desde México, desde Bolivia, desde Italia, desde Argentina, desde Perú. Seguramente me olvido alguno. Pero bueno, contarles que nosotros como CEPLA queremos ir ofreciendo nuevas propuestas y agradecemos a todos los que nos acompañan. Hoy en un día particular, porque como les decía, hemos tenido la Feria Internacional de Turismo, el workshop de turismo aquí en Córdoba y el encuentro de turismo religioso en Viedma, así que, pero bueno, nos queríamos hacer este espacio y regalarnos este momento particular. Agradecerle también, como siempre, a la Conferencia Episcopal Argentina que nos comparte el Zoom y hace posible también que con estos medios modernos podamos encontrarnos mes a mes. Ya creo que... simplemente compartirles también que el 22 de diciembre cumplimos un año como CEPLA, como Centro Ecuménico de Peregrinaciones. Así que bueno, están todos invitados. También vamos a tener un Zoom a las 5 de la tarde, seguramente con la presencia de algunos de los obispos allegados a la Pastoral de Turismo, que nos acompaña de manera permanente, y bueno, y nuestros miembros y los invitados de siempre. Así que bueno, no quería robarle más espacio. Muchísimas gracias nuevamente, Evelyn. Gracias a todos. Y nos volvemos a encontrar entonces el 22 de diciembre como cierre del año. Y feliz año y Navidad para todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar. Gracias por la invitación, Javier. Gracias a todos. Un placer. Evelyn. Adiós. Gracias, Evelyn. Gracias. Adiós. Gracias, Evelyn. Adiós.